Muy buenos días. Gracias nuevamente por acompañarme en el estudio del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Recuerdan ustedes que en el capítulo 18 los judíos pidieron en forma categórica, los dirigentes judíos, dirigentes religiosos, que a Jesús le condene a la cruz y que a Barrabás le libere. Entonces, una vez que hubo esta decisión del pueblo judío, de los dirigentes religiosos judíos, entonces Pilato tomó a Jesús y lo hizo azotar. Estamos en el capítulo 19. El versículo 2 dice: y los soldados, después de azotarlo, tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. También le vistieron con un manto púrpura. 3. Y burlándose le decían: sé feliz, oh rey de los judíos, y le pegaban bofetadas. Así fue tratado Jesús por los soldados de Pilato, como una burla. Se mofaron de él, le pegaron. Y entonces, versículos 4 al 8, después de esto salió nuevamente Pilato afuera y dijo: miren, le traigo afuera para que sepan que no encuentro delito en él. Jesús estaba vestido con una corona puesta en la cabeza, una corona de espinas y por supuesto el manto púrpura. El versículo 5, cuando Jesús salió vestido así, llevando la corona de espinas y el manto púrpura, Pilato les dijo: miren al hombre. 6. Pero cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias, enseguida gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenle, porque no encuentro delito en él. 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y de acuerdo a nuestra ley, él debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó estas palabras, versículo 8, tuvo mucho miedo, más miedo del que ya tenía. Los versículos 9 al 15. Pilato entró nuevamente al palacio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres? Jesús no le respondió. Esto molestó a Pilato y entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para salvarte? 11. Le contestó Jesús: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si ésta no se te hubiera dado desde arriba. Por eso, el que te entregó a mí, mayor pecado tiene. 12. Por esta razón, Pilato, al escuchar esta respuesta de Jesús, deseaba soltarle. Pero los judíos, los dirigentes judíos, gritaban: si le sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. 13. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal en un lugar llamado Empedrado, y en hebreo Gábata. 14. Era la preparación de la Pascua, era las 6 de la mañana, y dijo a los judíos, Pilato: miren al rey de ustedes. Entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Les dice Pilato: ¿he de crucificar al rey de ustedes? Respondieron los sacerdotes principales, dijeron: no tenemos otro rey que el César. Bueno, las dos causas principales, las dos causas fundamentales por las cuales Pilato, esto es la justicia romana, llevó a la cruz a Jesús, fue porque Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Y entonces el emperador romano, el César, se enseñaba de él que él era el Hijo de Dios. Y entonces aparece Jesús, que es el Hijo de Dios. Los judíos explotaron esto, y por esta es una de las razones, de las dos, por las cuales Pilato le entregó a la cruz a Jesús.
También la otra razón es, por supuesto, que Jesús, diciendo que es el rey de los judíos, era un competidor del César, que era el rey de los judíos, que era el emperador de los judíos. Pilato tuvo miedo por eso, de que sea conocida su infidelidad al César, y por esto decidió entregarlo a la cruz. Aunque tímidamente intentó 2 o 3 veces liberar a Jesús, no liberar más bien dicho, sino buscar la aprobación de los judíos para liberar a Jesús. Ellos eran, los judíos, los dirigentes judíos eran sumamente astutos, estaban empujados por Satanás y decidieron obligar a Pilato a que le lleve a Jesús a la cruz. Versículos 16 al 22. De acuerdo con esto, le entregó a ellos para que sea crucificado. Y salió cargando Jesús la cruz hacia el lugar llamado la calavera, que en hebreo es el Gólgota. 18. Allí lo crucificaron, y junto a él otros 2, uno a cada lado. En medio estaba Jesús. 19. Pilato escribió un título, un letrero, y lo puso en la cruz. Estaba escrito este letrero o título: Jesús, o la causa por cual fue condenado, por la cual era crucificado, Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. De tal forma que hasta en la cruz, crucificado, Jesús exhibió, declaró en su cruz que él era el rey de los judíos. 20. Muchos judíos leyeron esta inscripción, este letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y además estaba escrito ese letrero, puesto en la cruz, en hebreo para que lean los judíos, en latín para que lean, el latín era como el inglés ahora, y en griego, de tal forma que estaba en los 3 idiomas principales de esa zona. Todo el mundo se informó por qué mataron a Jesús, por ser rey de los judíos, y por supuesto como expliqué hace un momento, los romanos, porque era rey, hijo de Dios, además del rey de los judíos. Y entonces, el 21, leemos que los principales sacerdotes le decían a Pilato, le reclamaban por este letrero: no escribas el rey de los judíos. Y entonces él dijo, porque Pilato escribió, yo soy el rey, perdón, leí mal. No escribas el rey de los judíos, sino escribe que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo que he escrito, 23, 24. Ahora, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron los vestidos de Jesús, los desvistieron, esto quiero decir, los desvistieron, hicieron 4 partes con los vestidos y se dividieron entre los 4 soldados que estaban ahí. También tomaron la túnica de Jesús. La túnica era una túnica fina. Bueno, en realidad los vestidos de Jesús eran finos. Por esto los soldados romanos se apoderaron y se repartieron en 4 los vestidos, y la túnica, que era sin costura, era una túnica fina. Entonces decidieron, como siendo una pieza, no romperla para dividir entre los 4 soldados, sino que decidieron sortearla para que al que toque vaya la túnica. El versículo 24 leemos, por esto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos suertes para ver de quién será, para que se cumpla la escritura. Se repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas, también María la Magdalena. Estaban tres Marías: la María, la mamá de Jesús,
la tía de Jesús y María Magdalena. 26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: Mujer, mira a tu hijo. 27. Después dijo a su discípulo, a Juan, al que escribió este evangelio: Mira a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Es interesante esto. José tenía otros hijos antes de casarse con María. José había sido viudo, de tal forma que no era Jesús el único hijo que vivía con María. Los hijos de José también vivían, pero sin embargo, esto que Jesús en la cruz, al ver a su mamá con las otras dos Marías, y al ver a Juan también ahí, vio la necesidad de que su mamá viva en paz y tranquilidad, y por eso le pidió a Juan, que me parece que era pariente cercano, como primo de Jesús, que le acoja en su casa a María como si fuera su madre. Y efectivamente, desde aquella hora, leemos en el 27, Juan acogió a María, la mamá de Jesús, en su propia casa. Versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había cumplido, y a fin de que se completara la escritura, dijo: Tengo sed. Había una vasija llena de vinagre y una esponja empapada con vinagre. La acercaron a su boca en una rama de hisopo. Era la costumbre de los judíos para los que sufrían el castigo romano de la crucifixión. Entonces Jesús tomó el vinagre y dijo a gran voz: Consumado es. E inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Este es el evento más importante que ha ocurrido en la historia del universo. Esta es la parte de la historia de Jesús la más importante que ha ocurrido. Los que aceptan esta historia reciben el Espíritu Santo. Los que acogen las palabras que narran esta historia, Jesús crucificado, reciben el Espíritu Santo. Ahora es importante entender las razones, digamos, el efecto que causó, las razones y el efecto que causó, el beneficio inmenso que causa el aceptar la muerte de Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, por supuesto llevando los pecados de la humanidad, pecados que nadie había confesado, nunca se confesaron. Sin embargo, Dios descargó en Jesús, en su Hijo, los pecados de la humanidad, de tal forma que toda persona que se da cuenta del sacrificio de Jesús entiende y acepta, por supuesto, si es que desea, el perdón, la remisión de sus pecados. Los pecados realmente no fueron perdonados, los pecados fueron remitidos. Dios el Padre tomó los pecados de cada miembro de la humanidad y los descargó en Jesús. Remitió a Jesús, al cuerpo de Jesús. Y el cuerpo, Jesús en su cuerpo llevó a la cruz. Y aquí terminó con sus pecados, en la cruz. Ahora, el Jesús crucificado tiene un significado grande para los creyentes. El hombre viejo, aquel hombre que vive para satisfacer sus deseos sin control, ese hombre viejo fue crucificado con Jesús para destruir al cuerpo de pecado y para que aquellos que acepten el sacrificio de Jesús ya no sirvan al pecado, ustedes no pequen más. También Jesús fue crucificado para que el creyente viva crucificado con Jesús, a fin de que ya no viva él buscando afirmar su justicia, sino que viva de la fe de Jesucristo, quien le amó y se entregó a sí mismo por él. En otras palabras, la culminación de la fe en un cristiano es el vivir del sacrificio de Jesús. Versículos 31 al 37. Como era el día de la preparación, y para que los cuerpos no se queden en la cruz, ese sábado, porque aquel era un gran sábado, entonces los judíos le pidieron a Pilato que les rompan las piernas a los que estaban crucificados.
para poder retirarlos de ella. No querían que estén exhibidos los cuerpos en ese día de preparación y al día siguiente de la Pascua. 32. Fueron los soldados romanos y les quebraron las piernas del primero y del otro que estaba crucificado con Jesús, ¿no es cierto? 33. Pero cuando tocó el turno a Jesús, vieron que estaba muerto. Por esto no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le traspasó la pleura, esa membrana que protege a los pulmones, le traspasó la pleura con una lanza. Inmediatamente salió del cuerpo de Jesús, de su costado, agua y sangre. Generalmente entre la pleura, entre las dos capas de pleura que protegen al pulmón, hay fluido y por supuesto sangre. 35. Juan dice, el que vio, dio testimonio de lo que vio. Juan estaba al pie de la cruz. Fue el único discípulo, por supuesto María, pero el único apóstol que estuvo al pie de la cruz. Y él dio testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice la verdad, para que los que lean este relato tengan fe. No olvidemos que el Evangelio de Juan es para tener la fe. Quiero hablar un segundo sobre la fe. Hay varias clases de fe. Hay la fe de Abel, que su fe consistió en aceptar que cuando pecó Adán, Dios también le puso a Abel bajo el pecado de Adán, bajo la condenación de Adán. Esto aceptó Abel. Por supuesto, Caín no aceptó. Y entonces, por esto, sintiéndose culpable, sintiéndose apartado de Dios por la fe, para acercarse a Dios se acercó con un cordero, símbolo de Jesús y símbolo también de la forma como todos los que quieren acercarse a Dios ahora, esto es en las generaciones futuras, después de Abel, se acerquen con el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Esto es presentando el sacrificio de Jesús como la unión entre el hombre y Dios. Ahora, y entonces, bueno, hay la fe de Noé, que consistió en creer que Dios iba a cumplir esta anticipación, esta profecía que le dijo a Noé que iba a destruir el mundo con un diluvio. Hay la fe de Enoc, hay la fe de Abraham, pero la fe, la culminación, la fe para estos días es la fe en la historia de Jesús, especialmente de Jesús crucificado. Y entonces, bueno, no le quebraron los huesos a Jesús, como acabamos de leer, versículo 36, y por esto se cumplió la escritura, una profecía que está escrito en el Antiguo Testamento para que las personas puedan identificar, especialmente los judíos, identifiquen al Mesías. Este Mesías iba a morir en la cruz y no sería quebrado un hueso suyo. Y también se iba a cumplir otra profecía que anticipaba lo que este soldado hizo, traspasar con una lanza el costado de Jesús. Por eso leemos, para que se cumpla la escritura, y otra vez se cumplió la escritura que dice, mirarán al que lo traspasaron. Versículos 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, uno del Sanedrín, un rico, una persona, un príncipe importante de Israel, dice, después de esto, este José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto, porque tenía miedo a los judíos. Él, después que murió Jesús, pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo y enterrarlo. Y entonces vino donde Jesús y se llevó el cuerpo, José de Arimatea. Él es el que le enterró a Jesús. El 39, también vino Nicodemo, aquel personaje, maestro de Israel, el principal maestro de Israel, que era discípulo de Jesús. Asimismo, vino de noche a Jesús, como ustedes recuerdan. A él Jesús le explicó lo del nuevo nacimiento. Es que Jesús iba a ser dado a la mente de la persona que acepte
el regalo de Dios como fruto del amor del Padre a ese creyente. Y entonces él también vino de noche a la cruz, al sepulcro ya, trayendo una mezcla de mirra y aloe, con el fin de cubrir, embalsamar el cuerpo de Jesús. Eran como 100 libras de esta mezcla. 40, entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en telas de lino y especies aromáticas, estas que trajo Nicodemo y otras, como es costumbre de los judíos, embalsamar los cuerpos de los principales e envolverlos en lino. 41. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado. Y en este huerto había un sepulcro nuevo, en el cual nadie había sido sepultado. 42. Y entonces, porque era el día de la preparación de la Pascua, y estaba cerca el lugar donde Jesús fue crucificado, este sepulcro que estamos hablando, le pusieron allí al cuerpo de Jesús. Esta es, amigos, el relato muy extraordinario, muy corto, pero este relato, si usted le presta atención, si usted lo acepta, este relato permite que esas palabras lleguen a ser espíritu y vida. Esto es que el Espíritu Santo sea dado a usted. Si ustedes leen Gálatas 3, 1 y 2, el Espíritu Santo es dado a la persona a quien Jesús ha sido descrito crucificado. Esto dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Gálatas. Esto ocurrió también, que recibieron el Espíritu Santo Cornelio y sus amigos que estaban escuchando la descripción, el relato que hizo Pedro de la muerte de Jesús. Cuando ellos escuchaban con atención ese relato, recibieron el Espíritu Santo. Así es que usted tiene la gran oportunidad. Puede recibir el Espíritu Santo y empezar la vida eterna. Esto es empezar la vida de Dios. Que Dios los bendiga y que a ustedes, a sus familias, y les invitamos para la próxima semana para repasar este pasaje. Repasar el capítulo 20.